Muy buenos días, estimadas alumnas y alumnos. Vamos a continuar con la última parte de la contabilización de los instrumentos derivados financieros, especialmente en operaciones de cobertura. Todo lo que habíamos visto en los videos anteriores nos daba o nos indicaba que las diferencias en las mediciones periódicas tendrían que ser tratadas como resultados, o sea, costos e ingresos según el caso que corresponda. Pero sin embargo, las normas contables argentinas establecen que tienen que ser tratadas algunas de las operaciones de una manera distinta. En principio vamos a decir que aquellos instrumentos derivados que sean calificados como de cobertura van a tener un tratamiento diferente en cuanto a la asignación de resultados. Luego veremos que incluso es un poquito más específico lo relativo a la norma y ni siquiera todas las operaciones de cobertura van a tener este tratamiento diferencial. Las condiciones para identificar la existencia de cobertura. Al comienzo de la operación de cobertura debe existir documentación formal que especifique la estrategia y objetivo de la administración en el manejo de los riesgos del tipo de riesgos cubiertos favorables a la realización de una operación de cobertura. La identificación del instrumento de cobertura, es decir, qué es lo que usamos específicamente para cubrirnos del riesgo, el ítem o partida a cubrir, es decir, cuál es la partida generadora de esos riesgos y la naturaleza de los riesgos que en sí pretendemos cubrir. Y además la manera en la que se va a medir la eficacia que muestra ese instrumento de cobertura con respecto a los riesgos cubiertos. Por otro lado, se espera que la cobertura sea eficaz. Vamos a ver que la norma establece un parámetro mínimo y uno máximo. La efectividad real de la cobertura y que la efectividad real de la cobertura pueda ser medida sobre bases confiables. Además, que la cobertura haya tenido una tasa alta de eficacia a lo largo de todo el ejercicio. Es importante remarcar que una empresa puede desarrollar actividades de cobertura desde el punto de vista financiero, pero decidir desde el punto de vista contable no designarla como tal. Es decir, no va a desarrollar la que se llama contabilidad de cobertura. En ese caso, el tratamiento contable será como una operación de naturaleza especulativa. Me permito acá abrir un paréntesis con respecto a lo que habla la RT 18. Personalmente considero que es inadecuado aplicar un tratamiento diferencial porque justamente al contabilizar el ente está registrando o busca reconocer los efectos económicos de un determinado suceso, de una determinada operación. Es decir, no se debería permitir darle un tratamiento alternativo a una operación porque esto generaría grandes problemas en la comparación de estados contables de entes diferentes, ya que un ente podría optar por la utilización de un modelo y otro de otro, y ambos estarían cumpliendo con la normativa vigente. No obstante, por la misma situación estarían contabilizando de diferente manera. Por lo tanto, el hecho que exista la posibilidad de aplicar tratamientos alternativos, en mi opinión personal, me parece indeseable, dado que afecta la comparabilidad. Pero por otro lado, quizá una crítica mayor es que, como vamos a ver en las filminas siguientes, esta aplicación del concepto de contabilidad de cobertura se aparta del criterio general de devengamiento. Es decir, se permite no reconocer resultados en un momento determinado y diferirlos en el tiempo. Con lo cual se está vulnerando el principio de devengado, que no es poca cosa, estamos hablando de un principio fundamental en la contabilidad. Ahora sí, volviendo
a esta página 36, hay también un aspecto que no, en mi opinión, no es deseable que esté en la norma, y es cuando la formalidad termina imponiéndose por sobre la sustancia. Pongamos el caso de esta norma, donde un ente puede estar desarrollando una operación de cobertura de riesgo, del riesgo que sea, y decide no presentar alguna de estas información que se exige en la página 35. Por ejemplo, no existe documentación formal que especifique la estrategia. Entonces, en cuanto a la esencia, se está realizando una operación de cobertura. Sin embargo, por no cumplir con un requisito formal, no va a poder aplicarse ese tipo de contabilización. En este caso, en vez de que la sustancia predomine por sobre la formalidad, terminaría ocurriendo el caso inverso. Es decir que entonces podemos encontrarnos con operaciones perfectamente de cobertura desde el punto de vista financiero, pero no de cobertura desde el punto de vista contable. Todo aquello que es no de cobertura desde el punto de vista contable se lo denomina como operación especulativa. Entonces, tendríamos en la realidad algunas operaciones de cobertura que van a terminar contabilizándose como operaciones especulativas. Bien, siguiendo página 37, decimos que es de suma importancia los efectos de determinar la imputación de las diferencias de medición que puedan surgir de las operaciones con este tipo de instrumentos, definir cuándo los mismos actúan como cobertura y cuándo son simplemente operaciones especulativas. Recordemos que desde el punto de vista contable ya no es menor esta diferencia, porque van a tener un criterio de devengamiento, al menos en principio, distinto. La definición de un instrumento como de cobertura va a permitir realizar imputaciones de resultados de una forma distinta al principio de lo devengado. La RT 18 establece requisitos formales, como decíamos en las páginas anteriores, para cumplir de manera tal que se pueda verificar la efectiva situación de cobertura de riesgo. El concepto de eficacia de cobertura, que es muy importante en este tipo de operaciones, lo definimos como el grado en el cual se alcanza por parte del instrumento de cobertura la compensación de los cambios en el valor o en los flujos de efectivo. Eso me interesará si es un tipo de cobertura de cambios en valor corriente o de flujo, atribuidos al ítem o partida cubierta. Se considera que una cobertura es eficaz cuando en su origen, como en el resto de la vida de la misma, sus cambios, sean en valor o en flujo, depende del caso, compensen entre un 80% y un 125% los cambios en valor o en flujo en el sentido contrario del ítem o partida cubierta. Es decir, no siempre uno puede esperar que cuando yo tenga un incremento en mis erogaciones por causa del riesgo de 10 unidades monetarias, el instrumento de cobertura me dé a mí 10 unidades monetarias más, con lo cual el incremento en valor de 1 es el 100%